Bien, iniciamos la segunda parte de esta entrevista. Esta mañana vamos a abordar la fricción o la confrontación que hemos visto en las últimas semanas por parte del Ejecutivo y también Legislativo en algunos temas. Y para eso nos acompaña el doctor Héctor Dada Iresi en el estudio, y también está con nosotros Rafael Goches, analistas políticos, para poder hacer una evaluación, un análisis sobre lo que ha estado sucediendo en las últimas semanas. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido. Buenos días, Wendy. Buenos días a Rafael y a la audiencia. A sus órdenes. Perfecto. Rafael, ¿cómo está? Bienvenido. Encantado. Bien, vamos a iniciar con algunas declaraciones de varias personas, de varios sectores que han hablado acerca de esta confrontación que ha tenido el gobierno con la Asamblea Legislativa sobre aspectos fundamentales para el país. Adelante. El llamado sería para que el presidente primero actúe como presidente y busque de la mejor manera posible no solo la armonía de los salvadoreños, sino que también que coopere en el trabajo con los demás órganos de gobierno del país. Entonces el Ejecutivo diseña políticas públicas y formula un presupuesto. Formula un presupuesto de gastos y de ingresos. ¿Por qué? Porque la hacienda pública, en este caso el Ministerio de Hacienda, en otros países le llaman el Departamento del Tesoro, es el único que conoce realmente cómo están las finanzas públicas, sus ingresos, sus egresos, etc. Y por lo tanto el Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, es el único capaz de poder formular un presupuesto. El Legislativo, a través de un decreto, se está abrogando una correspondencia exclusiva del Ejecutivo. ¿Cuál es el clima de supuesta inestabilidad que crea la Asamblea o los diputados creamos? Que la crítica no le gusta al presidente, y no él ha sido el abanderado en decir que la crítica, que la transparencia y no sé qué, y se presenta como ángel del cielo caído a la tierra en esos temas. Hicieron una comisión inconstitucional, se dieron cuenta, la cambiaron, pero solo le cambiaron el nombre porque el verdadero interés de ellos es interrogar al director de Reconstrucción de Tejido Social. Por lo tanto, lo que están haciendo ahora es un fraude a la Constitución, porque simplemente están cambiando un nombre para hacer la misma comisión que ya hicieron y que ya sesionaron. Es que tampoco se puede permitir que una persona se permita hacer un señalamiento de hechos que son de trascendencia nacional y que todo mundo nos hagamos el ojo pacho y digamos aquí no ha pasado nada. Bien, en las últimas semanas se ha visto una especie de diferencia entre el gobierno y también diputados de la Asamblea Legislativa sobre estos temas. En general, doctor, ¿cuál es su valoración sobre lo que hemos estado observando y si esto se debe a una confrontación seria o es parte, digamos, del ejercicio que tiene cada órgano del Estado? No, mire, es una confrontación que no debía darse en los términos en que se está dando. Esa es la primera cosa que hay que decir. El señor presidente de la República, desde que entró al gobierno, ha tenido una actitud de presión y desprecio a la función legislativa. Llegó a decir en una declaración que la única función de los diputados es apretar el botón para votar, que me parece que es ignorar la responsabilidad que la Constitución le da a los diputados de analizar las leyes. No estoy diciendo que los diputados la cumplen. Lo que estoy diciendo es que el presidente, con su expresión, está despreciando la función que la Constitución le da a la Asamblea Legislativa. Además, usted recuerde que ni siquiera se había presentado un proyecto de ley cuando dijo: la Asamblea nos está retrasando, que aprieten el botón y voten por los 21 millones, creo que eran, o 24 millones, por ahí. Sí. Y ni siquiera estaba el proyecto en la Asamblea Legislativa. ¿Eran los 91 millones de la fase 2? ¿O era el primero, el decreto que eran 24, se hizo? Sí. si mal no recuerdo. Hay una actitud que tiene que ver con las elecciones del 2021 de confrontación permanente por la Asamblea Legislativa. Usted recuerda que tampoco quería el señor presidente que el ministro de Seguridad llegara a explicar el proyecto que había mandado el Ministerio de Hacienda sobre los 91 millones. Varias veces lo citaron y dijo que él no tenía tiempo de ir a hablar con la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Que, por cierto, que es un decreto tan confuso que la Asamblea
responsablemente no debe aprobarlo si no le aclaran bien. Por ejemplo, hay dinero para que la feria, el CIFCO, que la Feria Internacional haga programas educativos. De hecho, tenemos el detalle de estos recursos que se están pidiendo, 91 millones, y cómo se distribuye a las diferentes instituciones que algunos diputados dicen no van específicamente para seguridad. Por favor, producción, si los podemos poner en pantalla para que la gente pueda tener una idea de lo que usted está explicando, doctor. Por favor. Vamos a ver si lo ponemos, por favor, o lo ponemos más adelante. Más adelante lo vamos a poner. No, yo lo que estaba diciendo es eso. Y, por ejemplo, sobre el presupuesto general de la Nación siempre ha sido largamente discutido en la Asamblea Legislativa. Y lo último que ha dicho, que la Asamblea Legislativa no puede tener iniciativa sobre cuestiones que tienen consecuencias fiscales. La Asamblea Legislativa es la que aumentó el FODE de 8 a 10%, ¿verdad? Entonces, esa es una decisión legislativa que tiene consecuencias fiscales. 120 no sé cuántos millones es la consecuencia, ¿verdad? Es el Ejecutivo el que después tiene que equilibrar las responsabilidades que la Asamblea le crea. Y en este caso, cambiar la orientación a los recursos de una institución autónoma, que es el FOSALUD, es nada más reformar una ley que fue la Asamblea la que dio la forma en que se distribuía. Entonces, en vez de estar confrontando, lo que tiene que hacer el órgano ejecutivo es dialogar. Así como se sienta con la NEP, tengan la opinión que tengan sobre los partidos políticos, tiene que dialogar con ellos, porque tan legítima es la elección de él como legítima es la elección de los diputados. Los mismos votantes eligieron a los diputados que eligieron al presidente. Son dos decisiones en dos tiempos distintos que la Constitución sabiamente dice que tienen funciones diferentes, pero deben colaborar. Señor Goches, ¿cuál es su interpretación sobre esta discrepancia que estamos viendo entre ambos órganos del Estado y las implicaciones que esto podría tener, digamos, a mediano plazo para poder establecer consensos en temas que son clave para el país? Sí, yo creo que es bien importante. Bueno, en lo particular yo quisiera hacer la lectura con los anteojos de ciudadano. O sea, ahí yo veo dos perspectivas. Una es de carácter psicosocial, podríamos llamarle, y otra más institucional estrictamente. En el aspecto psicosocial creo que es importante dar el contexto en términos de que el hartazgo ciudadano, o sea, hay un malestar hacia los partidos políticos tradicionales, y esto es aprovechado muy hábilmente y se traduce en un corto tiempo en un capital político notable para el presidente de la República. Y por otra parte también hay un entusiasmo, un ánimo y un relevo generacional que se inclina hacia lo instantáneo, ¿verdad? Y se corre el riesgo, digamos, de entrar a la improvisación o nuevas aventuras, ¿verdad?, sin tener claridad sobre el rumbo del país. Pero por otra parte está el aspecto institucional, porque este aspecto, digamos, es más emocional. El aspecto institucional, creo, ya el doctor lo hacía referencia, es que nosotros estamos en un sistema republicano en la cual es fundamental la separación de poderes. En ese sentido, la legitimidad tanto del órgano legislativo como el ejecutivo está expresado directamente por el voto de la ciudadanía. Y justamente en eso consiste el sistema, en términos de pesos y contrapesos, y de diferenciar las funciones de los diferentes órganos. Porque el riesgo detrás de esta discusión es que pueda estarse el planteamiento, bueno, aquí para poder gobernar y salir adelante lo que se requiere es el poder absoluto.
Y eso contradice totalmente el espíritu democrático entre el cual está la Constitución. Creo que ese elemento es sumamente importante. Y ahí entra, por ejemplo, para casos ya más concretos, la discusión del presupuesto. De acuerdo a la Constitución, es el Consejo de Ministros quien aprueba creo que se llama Plan General de Gobierno. Y la expresión financiera de ese plan, teóricamente, es el presupuesto. Es decir, el presupuesto debe responder a cuáles son las políticas, las prioridades y las metas que está planteado en el plan de gobierno. Yo no sé si el doctor lo conoce, pero su servidor, yo desconozco el Plan General de Gobierno, o sea, no lo conozco. Hasta el momento entiendo que se tiene el Plan Cuscatlán, pero no hay un Plan General de Gobierno. Muchas de las cosas que está haciendo el gobierno son contrarias a lo que dice el Plan Cuscatlán. Por ejemplo, en términos de si va a estar contemplado, digamos, en el Plan Cuscatlán estaba considerado el impuesto predial. Estaba endosado, digamos, la discusión para la aprobación de la ley de descentralización. Yo desconozco, porque hasta ahorita para el caso el Ministerio de Desarrollo Local, yo no sé cuál es la diferencia con el de Gobernación. En el presupuesto aparece tanto el FISDL como el Ministerio de Desarrollo Local. O sea, no hay claridad en términos de cuál va a ser la política sobre ese tema. Y eso es justamente lo que se estaría buscando al conocer el plan de gobierno y que el presupuesto responda justamente a esas políticas, a esas prioridades y a esas metas. Entonces, yo lo que sí me inquieta un poco es que la oportunidad que tiene el señor presidente, dado su capital político, para poder lograr un entendimiento en el país, es valiosa. Ojalá que fuera la iniciativa o el camino o la ruta que se tomara y no la discusión fuera de políticas públicas o políticas de Estado. Entonces yo creo que la oportunidad, es sumamente valiosa porque el contexto en términos económicos, sociales, ambientales, nosotros estamos viendo la vulnerabilidad que tiene el país en el tema ambiental con este temporal. Esos son los temas, digamos, de fondo que deberían de estarse discutiendo y no estar concentrando la discusión de cara, digamos, a las elecciones del 2021. Yo creo que justamente ese es parte del cansancio de la ciudadanía, que todo gira alrededor de las elecciones y no de la solución de los problemas concretos que tiene la gente. Bien, vamos a hacer la primera pausa, pero al regresar me gustaría que nos centráramos en un punto. ¿Cuáles son aquellos temas o asuntos que han generado fricción entre el órgano ejecutivo y el legislativo? Hacemos pausa, les recuerdo que estamos en las redes sociales para que participe. También haga sus preguntas o comentarios a nuestros invitados. Tiene en pantalla nuestras redes sociales, estamos en Twitter como República 33 TV, nos encuentra en WhatsApp en el 7318-7627 y estamos también en Facebook como República TV 33. Regresamos. Regresamos esta mañana conversando con dos economistas. Nos acompaña el doctor Héctor Dada Iresi y también el doctor Rafael Goches en el estudio para analizar lo que ha estado sucediendo en las últimas semanas con esta confrontación que hemos visto por parte del Ejecutivo, del presidente Nayib Bukele y algunos diputados de la Asamblea Legislativa. En algunos puntos claves, temas como la superación del veto para la reforma de salud. Doctor, ¿cómo interpreta usted esta posición de la Asamblea Legislativa de superar este veto y las declaraciones que ha dado el presidente sobre esto, donde dice que hay un claro vicio de inconstitucionalidad sobre esto? Mire, yo soy un gran defensor de la institucionalidad. La Asamblea tiene derecho legal a aprobar la ley. El presidente tiene derecho constitucional a vetarla. Si él la considera inconstitucional y la Asamblea supera el veto, la Constitución señala el camino para resolverlo, que no es la confrontación,
es el camino judicial, es la sala de lo constitucional la que debe resolverlo, para ver quién tiene razón. Y que haya diferencias de opinión entre dos órganos del Estado no es sinónimo de que tenemos un problema de gobernabilidad. Al revés, de que están ejerciendo su autonomía constitucional. Y por eso existe un camino para resolver esas diferencias de criterio que no tienen por qué ser conflictos de insultos o de decir frases despectivas unos contra otros, que también algunos diputados han dicho frases un poco despectivas con respecto al presidente de la República, porque ese es el tono que se está generando desde Casa Presidencial. Y no hablemos de el ejército de linchadores morales que tiene a su servicio el gobierno, que es terrible, ¿verdad? Ya deben de estar circulando los tweets ofendiendo en vez de dar razones. Se trata de decir, yo creo que es inconstitucional por esto, y el otro, yo creo que es constitucional por esto. Y hay un órgano que lo va a resolver, que es el encargado de decir si es o no constitucional. Si no caminamos por la institucionalidad, ponemos en peligro el país. La democracia solo se defiende, primero, con ciudadanos que tengan criterio, que puedan ser críticos, analíticos frente a los que mandan, así sea el órgano ejecutivo, el órgano legislativo, los partidos. El ciudadano tiene que reflexionar. Y segunda condición, respeto a la institucionalidad. Ahí está el camino institucional, cumplámoslo con tranquilidad. No generemos más intranquilidades en un país que ya tiene suficientes y que tiene una tendencia, una proclividad enorme hacia resolver violentamente sus problemas. Entonces, y el primero que tiene que tener tranquilidad en este momento es quien tiene más poder en el país, más poder político, que es el presidente de la República. Desde Casa Presidencial, la primera responsabilidad es aquietar las relaciones entre los salvadoreños y no exacerbar situaciones de violencia como parece ser la decisión de cara a las elecciones del 2021, contando con lo que decía Rafael, que la gente reacciona visceralmente, no reflexivamente, frente a ese tipo de combates. La misma relación del presidente con sus ministros es conflictiva. La humillación parece ser el signo de la relación entre el presidente y sus ministros. Ya pasó con el señor ministro de Seguridad, que se retractó públicamente. La señora ministra de Educación ayer se retractó públicamente después del regaño del señor presidente. Cosas que se deberían de arreglar dialogando, se complican a través de tuits poco responsables y entramos en una dinámica que no es la mejor para guardar la institucionalidad del país. Rafael, ¿cuál es su lectura sobre esto, específicamente esta superación del veto a la reforma de salud y la actuación tanto de los diputados de la Asamblea como de las declaraciones que da el presidente Nayib Bukele en ese sentido, y también declaraciones que daba el vicepresidente Félix Ulloa sobre el vicio de inconstitucionalidad? Sí, yo creo que el doctor lo ha ejemplificado y explicado bastante bien en términos de cuál es el curso de acción en términos institucionales y las relaciones entre los órganos de gobierno. O sea, está claramente establecido que si es vetado en términos por argumentos de constitucionalidad, pues tiene que pasar a la sala de lo constitucional para que defina lo correspondiente. Yo creo, Wendy, de que aquí por una parte el notable capital político, el presidente también tiene desconcertado a muchas fuerzas políticas, a dirigentes de los partidos. Entonces no encuentran tampoco respuesta de poder establecer un contrapeso. Y por otra parte la ciudadanía está bastante apática o de espectador frente a los problemas centrales que les afectan, porque no está abordándose, digamos, los problemas principales.
Y hay un término que los economistas usamos y que en veces no se da a entender, pero en el país, en términos generales, en el área económica no es un problema de política económica, que no es un problema de economía política. O sea, lo que sucede en el país es que no entendemos que las diferentes fuerzas y los pesos que ellas tienen, o la influencia, la incidencia en la toma de decisiones, esa es la base de la democracia, en términos de que el órgano legislativo tiene su función que cumplir y no siempre va a estar de acuerdo con las políticas que esté planteando el Ejecutivo. Y justamente ahí empiezan, en el buen sentido de la palabra, las negociaciones o la coordinación, si se quiere llamar más suavemente, entre los diferentes órganos, pero en el marco del sistema democrático. Es que yo creo que lo importante acá es poder defender el sistema democrático, el marco constitucional o el Estado de Derecho, como se le quiera llamar. Yo creo que ese elemento, El Salvador, aunque ha tenido una serie de dificultades, ha ido avanzando paulatinamente. Y yo creo que eso la ciudadanía lo debe valorar, no lo debe de restarles méritos, aunque muchos de ellos o muchos ciudadanos estén contrarios o hartos de la clase política, pero efectivamente si queremos estabilidad, tener reglas claras, tener certidumbre y estar en el concierto internacional, lógicamente que el camino de la democracia es el indicado, ¿verdad? Tiene sus costos o tiene sus problemas, pero hasta ahora lo que yo no veo es, bueno, si esto no funciona así, ¿cuál es la alternativa? Porque en términos se habla de que el modelo, que es un cambio de modelo, pero no explican cuál es el modelo que quieren implementar. Entonces yo creo que hay mucha terminología en la cual se está usando que no orienta ni informa a la ciudadanía. Y por otra parte, digamos, tenemos a la sociedad civil, incluso a la academia, a las universidades bastante dormidas, no están informando a la ciudadanía, no debaten, no ponen temas sobre la discusión, y por lo tanto lo que predomina es una discusión bastante acalorada, ¿verdad?, por actores que no tienen el peso suficiente, digamos, para contradecir o crearle un adversario, ¿verdad?, político a lo que tiene actualmente el presidente de la República. Entonces, básicamente los tiene en jaque a la mayoría de dirigentes y políticos. ¿A qué atribuye esa cierta pasividad o complacencia por parte de sus sectores? Pero vamos a hacer una pausa y regresamos enseguida con más de este análisis. No nos cambien. Estamos de regreso. Esta mañana nos acompañan en el estudio dos economistas, el doctor Héctor Dada Iresi y el doctor Rafael Goches, para analizar lo que ha estado sucediendo en las últimas semanas entre la Asamblea Legislativa y el Ejecutivo, esta serie de discrepancias que se han tenido en varios temas. Y me gustaría que leyéramos un fragmento de un editorial que publicó recientemente Manuel Enrique Heinz en el Diario de Hoy sobre este punto, donde dice: en esta época, dice, los ataques no se realizan ya a balazos, como lo hacían los escuadroneros y los comandos urbanos, sino con palabras, lo cual es una ganancia. Pero no podemos olvidar que las palabras son los prólogos de las acciones y que en un ambiente como el que generan esos ataques verbales, los odios se multiplican y ayudan a establecer un ambiente de violencia y revientan en acciones terriblemente destructivas. ¿Coincide, doctor, con esta apreciación de Manuel Enrique Heinz? Con otras palabras dije lo mismo hace un rato. Coincido con Manuel Enrique. Hay muchas cosas en las que no coincidimos con mi amigo Manuel Enrique en la visión económica, pero en esto coincidimos plenamente.
estamos generando más odios en una sociedad que ya los tiene suficientes, desde el lugar donde se debe generar la mayor armonía posible. Y eso es un problema grave en el país. Y además creer que a través de tweets se gobierna, se puede ganar popularidad, pero difícilmente se gobierna a través de ese tipo de instrumentos que son muy útiles. ¿Qué es lo que le demostró Greta Thunberg al presidente en Naciones Unidas, verdad? El presidente habló de que Naciones Unidas no usa los medios, las redes sociales, de las redes sociales, cuando su discurso estaba siendo transmitido por redes sociales. Pero no tuvo nada sustantivo su discurso. Y Greta Thunberg, una niña de 16 años, usó el mismo escenario, pero con un discurso sustantivo, con las mismas redes sociales, y tuvo una repercusión mundial, ¿verdad? ¿Qué quiero decir? Que es el discurso sustantivo el que permite que las redes sociales se utilicen adecuadamente, no ellas en sí mismas, y menos para andar generando conflictos o insultos. Yo el viernes estuve en un canal de televisión y lo que menos me dijeron, y lo voy a decir con esas palabras para poder decirlo, es viejo tonto, ¿verdad? Yo ya sé que soy viejo, ¿verdad? Dichosamente. Dios me ha dado la gracia de llegar a esta edad. O sea que lo que yo le agradezco a Dios no es ningún insulto para mí, y viejo tonto, pero ninguna idea de refutación de lo que yo estaba diciendo. Eso es lo que dice Manuel Enrique. En una persona menos tranquila que yo y menos pasada por los años que yo, posiblemente hubiera habido una reacción violenta semejante exabrupto de alguna persona que no tiene ideas y que se dedica a insultar, ¿verdad? Pero tampoco podemos reducir el debate entre los órganos del Estado a tuits ofensivos. Ok. Sobre esto que dice el señor Manuel Enrique Heinz en el diario de hoy, esta especie de odio que se ha venido sembrando, ¿qué implicaciones puede interpretar usted, Rafael, que puede tener para el país que los diferentes poderes del Estado se estén enfocando sus energías en otros temas y dejando de lado aspectos que son clave? Por ejemplo, cómo hacer para que El Salvador salga de la trampa del crecimiento y crezca arriba del 2.5%, qué hacer con el tema de la reforma de pensiones, qué hacer con otros aspectos que son importantes para el país y qué repercusiones o implicaciones puede tener, el centrarse en aspectos que no son relevantes para los ciudadanos. Bueno, yo creería de que la oportunidad histórica la tiene el señor presidente con su capital político, que es realmente notable en estos momentos. Las condiciones, también el país lo exige. Tenemos el tema migratorio, por ejemplo, lo que significa, el cierre de la válvula, de la migración masiva que ha habido en el país, y en el mediano plazo la desaceleración en la entrada de las divisas, de las remesas, que podría estar incluso poniendo en cuestionamiento la sostenibilidad de la dolarización. Entonces, si nosotros vemos el tema de la violencia o la vulnerabilidad ambiental, la generación de empleo, en fin, hay tantos temas difíciles que requieren el concurso de los diferentes sectores, que ojalá que se pudiera también por parte de la oposición, por parte de la sociedad civil, generar un acercamiento, si el presidente así lo establece también. Aquí han habido ejercicios que han fracasado y que han dado lecciones aprendidas. A finales del siglo XX se dio el caso del Plan de Nación, por ejemplo, que fue desperdiciado porque se optó por la dolarización en vez del Plan de Nación. Ahora, se tienen las condiciones, por el capital político, por un ambiente de ánimo que no había en épocas pasadas, en el cual
está la oportunidad para hacerlo. Están las condiciones que yo creo que tenían años de no estar en el país y ojalá, digamos, que se pudiera crear estos espacios. Yo diría que el que pudiera marcar la diferencia es la participación también de la sociedad civil y la academia. Y tienen la capacidad, tienen la experiencia, pero no sé cuál podría ser el detonador, digamos, para que pudieran jugar un rol más activo, más propositivo, y yo creería de que si el presidente así lo considera y abre los espacios de diálogo para entrar a la solución de los problemas, yo creo que se quitaría toda la discusión, digamos, partidaria y podría darle una mayor certidumbre al país y aprovechar las oportunidades que pudiera estar generando estas condiciones, como aparentemente hay una disposición más del sector privado de invertir, una mejor relación con Estados Unidos. Si todo eso se pudiera cristalizar en un diálogo y alrededor de temas de país, yo creo que El Salvador podría salir adelante. Perfecto, con esto finalizamos. Hemos llegado al cierre de este programa, doctor. Muchas gracias, como siempre es un gusto. Gracias, Wendy, y un saludo a su audiencia. Perfecto, Rafael, muchas gracias por habernos acompañado. A ustedes, encantado, doctor, de compartir con ustedes. Perfecto, con esto cerramos. Será hasta mañana. Fuerte abrazo.